Lunes 2 de agosto de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. De inmediato comenzamos con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó sorteos de miembros de mesa con miras a la consulta popular de revocatoria. Pleno del JNE aprobó padrón electoral para revocatoria del mandato de autoridades municipales del 10 de octubre. Expertos electorales de la Unión Europea sostienen que el Jurado Nacional de Elecciones enfrentó campaña de desprestigio y destacó su papel en comicios. Amigos, de inmediato vamos con el desarrollo de la información. En la siguiente nota de la OMPE, conozca la cédula de sufragio que se utilizará en la consulta popular de revocatoria. La OMPE presentó el pasado martes 27 el diseño de la cédula de sufragio que se utilizará en la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 a realizarse el domingo 10 de octubre. El acto público contó con la presencia de la notaria, doctora Ruth Ramos Rivas, representantes del Jurado Nacional de Elecciones, del RENIEC y de forma virtual participaron los promotores de la revocatoria y autoridades sometidas a la consulta popular. Es un acto protocolar establecido en la ley en la que nos dice de que nosotros debemos presentar el diseño que va a ser utilizado de tal forma de que este diseño sea observado o valorado por los organismos integrantes del sistema electoral, así como a los patrocinadores de este proceso, ¿no? A los mismos que han sido invitados vía Zoom o vía digital para que estén presentes en esta ceremonia. La cédula presentará una medida estándar para cada jurisdicción. En el encabezado de la cédula se encuentra un código de barras y debajo de este se consigna el nombre del distrito y la provincia a la que pertenece. En cuanto a la pregunta, presenta 2 líneas de texto. En la primera, detalla el nombre de la autoridad sometida a consulta y en la segunda, la pregunta si debe dejar el cargo que ocupa, ya sea de alcalde o regidor. En la primera opción de respuesta, figura en fondo color verde el texto sí, y en la segunda opción, en fondo color cian, el texto no. Al finalizar la presentación, las autoridades presentes procedieron a firmar el acta correspondiente. En este proceso de revocatoria serán cerca de 27,000 electores hábiles que votarán para someter a consulta a 13 alcaldes y 42 regidores en 11 regiones del país. Amigos, y los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones supervisaron el sorteo de 606 miembros de mesa entre titulares y suplentes con miras a la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales a realizarse el próximo domingo 10 de octubre. Un total de 13 distritos de 11 departamentos del Perú serán consultados sobre la permanencia o no de sus autoridades municipales este próximo 10 de octubre. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el sorteo de los miembros de mesa, efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sorteándose 606 ciudadanos entre titulares y suplentes, que integrarán las 101 mesas de sufragio de los 20 locales de votación que se habilitarán para el proceso. Luego de este proceso de sorteo de miembros de mesa, vamos a proceder más bien en el día de hoy, entre hoy y los días sucesivos, a la publicación de la relación a efecto de tachas, que cualquier ciudadano pueda hacer efectiva esa posibilidad de tachar, si lo considera pertinente, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones. También hemos establecido ya coordinaciones muy cercanas con el Jurado Electoral Especial a efectos de que las 6 ODP vayan a coordinar directamente con él ya, porque solamente va a ser un jurado electoral especial, que va a estar ubicado en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Cabe resaltar que a diferencia de otros procesos de revocatoria, en esta oportunidad, por la poca cantidad de electores que votarán el próximo 10 de octubre, solo se creará un solo jurado electoral especial que se encargará de resolver en primera instancia tachas, impugnaciones y solicitudes de nulidad, así como fiscalizará dicho proceso. En esta consulta popular de revocatoria vamos a contar con un jurado electoral especial,
¿no? Considerando que es un proceso pequeño a diferencia del último proceso del cual ha culminado, ¿no? Hace algún tiempo. Y también se van a contar con ODPs, ¿no? Que son las oficinas descentralizadas instaladas de OMPE, que representa a OMPE en cada circunscripción. En este caso son 6 oficinas descentralizadas. Y nuestra labor básicamente en lo que va a ser de este proceso electoral es fiscalizar la legalidad del proceso electoral, es decir, que la normativa electoral nosotros vamos a verificar el cumplimiento de las normas, ¿no? Y se va a desplegar el equipo de fiscalizadores en cada uno de los distritos donde se va a desarrollar esta consulta popular de revocatoria, ¿no? Que son 13 distritos a nivel nacional. Los ciudadanos designados como titulares desempeñarán el rol de presidente, secretario y tercer miembro, contando con 3 suplentes, quienes serán capacitados por la OMPE. Normalmente la revocatoria se solicita o habitualmente en lugares muy apartados, ¿no? Muy lejanos. Y las funciones de las ODP están establecidas en la ley orgánica de la OMPE. Es decir, son las mismas funciones que ellos deben desarrollar en un proceso de envergadura nacional como el que acabamos de culminar, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen que llevar a cargo la ejecución propiamente dicha de un proceso electoral, que implica capacitar a los electores y miembros de mesa y otros actores electorales que lo requieran, por un lado; por otro lado, difundir el proceso de revocatoria, de consulta de revocatoria en los distritos en los cuales se van a instalar las mesas, en donde un promotor ha solicitado la revocatoria de su autoridad municipal. En la consulta popular de revocatoria serán sometidas a consulta 55 autoridades municipales distritales, 13 alcaldes y 42 regidores, pertenecientes a 13 distritos que se ubican en los departamentos de Cusco, Tacna, Huánuco, Lima, Huancavelica, Ica, Apurímac, Puno, Piura, Ancash y Junín, siendo más de 26.000 electores quienes decidirán la permanencia en sus cargos. Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobó el padrón electoral para la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales este próximo 10 de octubre, donde sufragarán más de 26.000 ciudadanos. Se aprobó el padrón electoral para la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales del próximo 10 de octubre. Según informa el Pleno del JNE, sufragarán un total de 26.082 electores. De ese total, 7.883 corresponden al distrito de Guayucachi en Huancayo y 3.312 a Cotabambas en Apurímac, las cuales representan las 2 jurisdicciones con mayor cantidad de votantes de las 13 que participarán en esta elección. Le siguen Chavín en Ica con 2.970, Sama en Tacna con 2.171, San Buenaventura en Huánuco con 1.845, Ñahuimpuquio en Huancavelica con 1.353 y La Libertad con 1.230. De igual forma, Lobitos en Piura con 1.124, Paruro en Cusco con 1.058, Cuturapi en Puno con 979, Huarochirí en Lima con 886, Yauyos con 655 y Aymaraes en Apurímac con 616. Los votantes contenidos en el padrón electoral decidirán el 10 de octubre la permanencia o no en sus cargos de 55 autoridades municipales, 13 de las cuales son alcaldes y 42 son regidores. El Jurado Nacional de Elecciones estableció algunas precisiones en torno a las elecciones municipales complementarias en Chipao que se llevarán a cabo el próximo 10 de octubre. Veamos cuáles son. El domingo 10 de octubre de este año se llevarán a cabo las elecciones municipales complementarias en el distrito de Chipao para escoger a la autoridad local del periodo 2021-2022. Hasta el momento, la población de Chipao no ha elegido a su alcalde, tras 2 elecciones declaradas nulas y la postergación de los comicios complementarios del 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. Por esta razón, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido una resolución con precisiones para que la OMPE organice y ejecute este importante proceso electoral. En la resolución, se indica que solo hay una lista para cubrir los puestos de alcalde y regidores, la que corresponde a la organización política Desarrollo Integral Ayacucho.
Asimismo, establece el uso del padrón electoral aprobado el 28 de noviembre del 2019. De manera excepcional, la OMPE imprimirá listas de padrón con marcas en los casilleros de firma y huella de las personas fallecidas para evitar casos de suplantación. El organismo electoral invoca a las peruanas y peruanos de Chipao a asistir masivamente a las elecciones municipales complementarias, tal como lo hicieron en los comicios generales. Ahora la OMPE nos comparte un informe sobre lo que esperan los chipaínos del proceso electoral que se llevará a cabo en esta jurisdicción ayacuchana. Pelayo Aldoradín supo convertir su pasión por la música en un negocio que emprendió en la capital limeña, a más de 700 kilómetros de su natal y querida Chipao. ¿Qué le recuerda? Bueno, con esos temas nosotros crecimos y muchos más ahí, ¿no? Que siempre nos acordamos de nuestro pueblo. Un orgullo y un honor muy grande. Pelayo es un chipaíno en esta ciudad. Tiene 4 hijos. Llegó desde ese distrito ayacuchano que pocos saben, aún no elige a su nuevo alcalde. Más bien saludo a todos mis hermanos de Chipao, que nos unamos por el bien de nuestro pueblo. Solo así podremos avanzar y desarrollar aún más. Pelayo irá a cumplir con ese deber cívico. Regresará a la tierra de la que guarda innumerables recuerdos. Es una maravilla para nosotros. Es un paraíso de los Andes que yo mismo puse ese nombre a mi pueblo de Chipao con mucho cariño. Sí. ¿Por qué vota usted? Bueno, por lo menos un motivo de viajar a nuestro pueblo, recordar los momentos bonitos que uno ha vivido. Siquiera un motivo, ¿no? Siquiera como entretenerse y estar al lado de nuestra gente. Los chipaínos se dan la mano en Lima, así que su paisano Emiliano Janampa acompaña a Pelayo en este emprendimiento llamado Casa Musical Chipao, en la cuadra 3 de la avenida Los Héroes de San Juan de Miraflores. Allí fabrican y venden instrumentos musicales de todo tipo. Chipao ha sido una tierra bien bonita, una tierra que muchos personajes, principalmente comerciantes, se juntaron en ese pueblo, principalmente de comercio del ganado. Por eso muchos chipaínos de repente cuando salimos fuera de nuestro pueblo pensamos en parte comercial, porque de ahí viene todo. Tal vez uno de los distritos que más se emprende en parte comercial o en parte empresarial o emprendedora. Es desde ahí nace. ¿Qué es lo que más extraña de Chipao? Pues la comida fresca, pues. La comida fresca. Claro, toda la comida fresca. ¿Cómo cuál? Sopa de maíz, sopa de cebada. Que vayan todos a votar, es nuestro deber, ¿no? Votar no solo es un deber cívico, es un compromiso con el futuro de nuestra ciudad. Por eso, si estos chipaínos viajarán desde Lima, quienes allí residen tienen una mayor responsabilidad. Amigos, y cambiando el ángulo de la información, les contamos que según el informe de la misión de expertos electorales de la Unión Europea, el JNE enfrentó acusaciones no probadas de falta de independencia y de desprestigio. Los detalles a continuación. El informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea respecto a las elecciones generales destacó que este proceso fue administrado de manera profesional y eficiente por parte del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se concluye que el proceso fue creíble e íntegro de conformidad con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales, gozando de una buena organización, a pesar de que las citadas entidades enfrentaron acusaciones no probadas de falta de independencia, una campaña de desprestigio sin precedentes y ataques incluidos a los titulares de estas instituciones.
Sin embargo, precisa el informe, la transparencia y el apego a la ley mostrado a lo largo de todas las etapas del proceso, en particular durante la resolución de contenciosos postelectorales, indican que las acusaciones carecieron de fundamento. Respecto a la impartición de justicia electoral, se señala que los jurados electorales especiales habilitados para el proceso electoral y el Pleno del JNE resolvieron de forma transparente todos los recursos de nulidad presentados. En este sentido, destaca que constituyó un acierto la decisión del Supremo Tribunal Electoral de retransmitir las audiencias de apelación. La misión de observación consideró que se abusó al recurso como estrategia para deslegitimar el proceso electoral. Así precisa que en la segunda elección se registró el más alto número de pedidos de nulidad de las elecciones, lo que retrasó el anuncio final y comprometió una transferencia fluida de poder. El informe del equipo de especialistas de la misión, invitado por el gobierno peruano y el JNE para constatar la corrección del proceso, presenta una evaluación detallada de las distintas etapas del mismo hasta el anuncio de resultados oficiales. La misión europea destacó también el trabajo de los equipos de gestión de redes sociales del JNE y la OMPE, que realizaron una encomiable labor para desmentir las noticias falsas. Recomendó crear redes de verificación de información y reforzar la alfabetización mediática. También figuran en el documento alcanzado al JNE una serie de recomendaciones a distintas instituciones. En lo concerniente al organismo electoral, las mismas serán estudiadas para su puesta en práctica en procesos electorales venideros. Amigos, es momento de una entrevista. El Jurado Nacional de Elecciones lanza la Escuela Empodera para la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTBI. Hoy nos encontramos con Parwa Oblitas. Ella es coordinadora del Programa para la Igualdad Política. ¿Cómo estás, Parwa? Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Buenos días a las y los televidentes. Parwa, muchísimas gracias por acompañarnos. El Jurado Nacional de Elecciones siempre trabaja en temas de inclusión y en esta oportunidad, como le mencionaba, tenemos esta escuela. ¿Es la primera vez que tenemos una escuela de formación para la comunidad LGTBI? No, en realidad es la tercera vez que se realiza esta versión de escuela de formación política para personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales desde el Jurado Nacional de Elecciones. Junto a Promsex y a Victory Institute. Cuéntanos, por favor, en qué consiste esta escuela, cuándo comienza, cómo son las postulaciones. Esta escuela tiene por objetivo fortalecer las capacidades de las personas LGBTI, principalmente en derechos humanos y con los enfoques con los que trabaja el Jurado Nacional de Elecciones. Va a ser en esta época de pandemia en la que estamos viviendo un curso a nivel virtual. En anteriores ocasiones han sido escuelas presenciales y ahora ya comenzó la convocatoria, va hasta el 15 de agosto, o sea, quienes quieran participar son personas LGBTI, líderes, lideresas que pertenecen a organizaciones sociales y políticas, pueden participar. Como les digo, el cierre de inscripciones termina el 15 de agosto, la semana posterior se hace la selección y antes de los primeros días de septiembre se dan a conocer los resultados de quiénes son esas 35 personas seleccionadas y las clases o sesiones comienzan el 13 de septiembre hasta finales de octubre. Perfecto, Parwa. ¿Deben reunir ciertos requisitos aquellas personas que deseen participar? Sí, principalmente que sean personas que pertenecen a la población LGBTI, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, que sean militantes o afiliados a organizaciones políticas o organizaciones sociales, ¿no? O algún movimiento, que sean personas que tengan algún interés de participar en las próximas elecciones regionales y municipales el 2022, y que estén comprometidas a cumplir estas actividades dentro de la escuela Empodera. Bien, pero coméntanos un poco más sobre el desarrollo de la escuela, cuáles son los temas que se van a abordar, quiénes son los ponentes, los expositores.
Hay tres secciones, básicamente, las más importantes. Se trata de uno que es la incidencia política, también está la organización, la participación y liderazgos, y otro que tiene que ver con la seguridad y algo más personal, que es la propia vocería, ¿no? Dentro de ello está, por ejemplo, en temas generales, el sistema político peruano, la formulación de políticas públicas, los estudios de opinión pública y análisis político, el rol de la sociedad civil para la incidencia de los derechos LGBTI, el cuidado de la salud mental y emocional en el desempeño político, la seguridad digital para la defensa de los derechos humanos LGBTI y las estrategias de comunicación para posicionar un mensaje político, ¿no? Ahora estamos todavía en la selección de algunos especialistas y docentes, pero puedo dar algunos nombres, como se ha pensado en Patricia Zárate, en Eduardo Danger, en Julián Mesarina, en Jenny Dador, en Macarena González, en Raiza Ferrer, y especialistas, por ejemplo, de hiperderecho. Pero estamos todavía en la selección de estos docentes. Para las personas que están interesadas en postular, ¿sí? ¿Podrías darnos más detalles de cómo realizar esta postulación? La convocatoria se ha hecho pública a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones, de Voto Informado, de la página de Promsex también y de Victory Institute. Entonces hay un link de inscripción y ahí es donde tendrían que inscribirse hasta el 15 de agosto. Igual se está haciendo desde el jurado, desde Promsex, la invitación a través de correos electrónicos con las organizaciones sociales y políticas con las que trabajamos directamente, ¿no? Para que militantes, afiliados o pertenecientes a estas organizaciones puedan postular. Excelente. Esta escuela Empodera incluye las tertulias democráticas. ¿En qué consiste? Sí, lo que pasa es que en anteriores ediciones se ha hecho una conversación, ¿no? Un diálogo abierto con personas LGBTI que ahora ocupan un cargo, lo han hecho en los últimos años, ¿no? Entonces, ahora se está proponiendo una en el marco de esta convocatoria, antes de iniciar las clases, que hay una tertulia sobre las lecciones aprendidas en las últimas elecciones generales 2021, y se está invitando o se pensaría invitar a autoridades como la congresista lesbiana Susel Paredes o la ex candidata trans Gaela Cari, ¿no? Así como la candidata lesbiana también Gabriel Salvador. Entonces, para comentar cómo ha sido este proceso de elecciones generales 2021. Perfecto, Pargo. Ahora sí podemos revisar un poco las cifras de representación de la comunidad LGTBI en nuestro país en los diferentes niveles de gobierno. Coméntanos, por favor. Desde el 2006 se viene conociendo estas candidaturas LGBTI de una manera visible. Comentarte que se ha ido incrementando esta cifra. Han habido hasta la fecha, hasta las últimas elecciones generales 2021, 45 candidaturas visiblemente LGBTI. Solo 8 han llegado a ser autoridades. Recordamos a la primera regidora trans, Luisa Revilla, que ha fallecido producto del COVID, pero que su nombre ha sido conocido, ¿no? Por ser la primera autoridad trans a llegar a un puesto subnacional. De estas 45, 22 han sido a nivel subnacional, es decir, elecciones regionales y municipales, y 23 candidaturas han sido a nivel congresal. En las últimas elecciones generales 2021 han habido 5 candidaturas visibles LGBTI y solo 2 han llegado a ser autoridades. Y por primera vez una mujer lesbiana es una congresista en nuestro país. Bien, a nivel regional, ¿tenemos en el gobierno regional la presencia también de una persona de la comunidad LGTBI? Ahora mismo no hemos podido, bueno, a ver, en las últimas elecciones regionales y municipales, 12 han sido candidatas y una persona LGBTI ha sido electa. Perfecto. Parwa, lo que se busca con este tipo de programas, escuelas de formación, es que más personas puedan animarse a participar, y es precisamente lo que se espera en las elecciones regionales y municipales.
Sí, yo creo que el impulso es que fomentar la igualdad de oportunidades para todos y para todas, para vivir en un país democrático en el que se escuchen las diversas voces, recordar que en esta población hay personas LGBTIQ que viven algunas barreras, ¿no? Y qué importante es que esta población que ha sido históricamente excluida pueda llegar a puestos de decisión y de poder para defender los derechos humanos de esa población y de todas las poblaciones que han sido excluidas, ¿no? Hay una serie de barreras como los estereotipos, los prejuicios de género, algunos temores que causa en nuestra sociedad, pero que hay que ir revirtiendo, ¿no? Y eso es posible a través de la visibilización de esas autoridades, de estas candidaturas y sobre todo de la formación política como una función que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. ¿También se les brinda herramientas para el acoso político contra este? Sí, claro que sí. El acoso político, como bien sabemos, ha sido recientemente aprobado. Ya hay una norma, antes no contábamos con una norma, sin embargo, desde el jurado siempre hemos establecido una ruta de atención de estos casos. Claro, el acoso político ahora está regulado para las mujeres y entrarían, por ejemplo, las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, que sufrirían algún tipo de acoso político, y en el caso de la población LGBTI sí se da un caso de vulneración de derechos políticos, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones ahora está en el proceso de reglamentación de esta norma para la atención de estos casos. Bien, Parwa, excelente. ¿Podemos hacer la invitación final, por favor? Sí, invitar a las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, que sean líderes o lideresas en organizaciones políticas y sociales y que tengan interés en participar de la vida política de su país y, por qué no, de ser elegidas como autoridades, ¿no?, en las próximas elecciones regionales y municipales. La invitación está hecha, pueden hacerlo a través de las redes del Jurado Nacional de Elecciones y también de Promsex y de Victory Institute. Excelente. Muchas gracias por la oportunidad, Palo. No, Parwa, a ti las gracias por acompañarnos y les deseamos muchos éxitos en esta Escuela de Formación Política Empodera. Hasta una próxima oportunidad. Cuídate, hasta luego. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta y vamos a ir con el desarrollo de más noticias. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que sus oficinas de Piura, Sullana, Sechura y Paita permanecerán cerradas tras sufrir daños en su infraestructura por el sismo de magnitud 6.1 que sacudió el norte del país. A través de un comunicado, el RENIEC anunció que sus locales permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, tras registrarse un sismo de magnitud 6.1, dejando daños estructurales en las sedes de la institución. En ese contexto, también informaron que se comunicarán con los usuarios por mensaje de texto para la reprogramación de citas. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro del movimiento se registró a las 2:10 de la tarde y se ubicó a 12 kilómetros al oeste de Sullana, en Piura, agregando además que continúan las réplicas. Se sabe también que el presidente de la República, Pedro Castillo, viajó a la región de Piura tras el movimiento telúrico para atender de manera urgente y prioritaria esta emergencia. Y conozcamos en el siguiente informe del RENIEC, el Museo de la Identificación, donde se guardan los documentos, fotos y objetos usados a lo largo de la historia de nuestro país para la identificación plena de los ciudadanos. Bienvenidos al Museo de la Identificación, espacio cultural del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Este espacio cultural está categorizado como museo cívico. En nuestras salas de exposición podrás conocer la historia de la identificación en el Perú y el mundo. Desde que el hombre empezó a habitar la tierra, las diferentes sociedades como la incaica, romana y, sin dejar de mencionar, los grupos étnicos que habitan en la selva peruana. El museo muestra el proceso actual de la identificación de las personas con la emisión y entrega de los DNI a los ciudadanos, los registros civiles relacionados a los hechos vitales y actos modificatorios del Estado civil,
acta de nacimiento, matrimonio y defunción y el padrón electoral a cargo del RENIEC. Pronto realizaremos un recorrido a tiempo real en donde podrás inscribir a tu centro educativo al correo y disfrutar del tour virtual. Por otro lado, informamos que a partir de hoy el presidente Pedro Castillo despachará en Palacio de Gobierno, en tanto se determina un lugar más adecuado para su traslado, así informó la secretaria de Prensa de Presidencia. La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial informó que el presidente Pedro Castillo ejercerá sus labores de función en Palacio de Gobierno, revirtiéndose así la decisión presidencial inicial. Y es que el miércoles 28 de julio, Castillo Terrones anunció que no gobernaría desde la Casa de Pizarro. No gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Sin embargo, los cuestionamientos sobre una posible omisión administrativa en cuanto a la transparencia funcional habrían hecho retroceder en esta decisión gubernamental. A través de un comunicado, la referida secretaría precisó que el mandatario mantendrá las funciones de gobierno en la Casa de Pizarro en tanto se determina el lugar más adecuado para su traslado. Asimismo, en ese comunicado, el jefe de Estado insta a todos los peruanos a trabajar por la unidad y el desarrollo del Perú. Bien, por su parte, el ministro de Economía, Pedro Franque, ofrece trabajar por un rumbo económico que asegure progreso con justicia. Desde el gabinete dijo defenderá la separación entre el gobierno y el partido. Además, buscará recuperar el empleo. El ministro de Economía, Pedro Franque, aseguró que trabajará por un rumbo económico que asegure el progreso con justicia para todos los peruanos. Mediante su red social, refirió que asume la cartera de Economía y Finanzas con el compromiso de aplicar el Plan Bicentenario, así como lo expresado por el presidente Castillo en su mensaje de 28 de julio. El ministro de Economía mencionó que desde el gabinete además defenderán la necesidad de tener una separación clara entre el gobierno y el partido, reconociendo que esta es una base política indispensable siempre que la apuesta sea concertar y fortalecer la democracia. Además, destacó la urgente necesidad de recuperar el empleo respetando la propiedad privada, asegurando buen funcionamiento de los mercados, promoviendo inversión privada y pública. Asimismo, Franque aseguró que luchará por la igualdad de oportunidades sin discriminación de género, identidad étnica u orientación sexual. Pedro Franque hizo hincapié en que el Perú se encuentra en un momento histórico, por lo que actuará con responsabilidad en el marco de la democracia. Amigos, y para entender cómo funciona el dólar, por qué este se incrementa en su valor y cuál es el impacto en el mercado y nuestra economía, hoy vamos a conversar con el economista Jorge González Izquierdo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. No, usted las gracias, señor González, por acompañarnos aquí. Por favor, para el día de hoy, ¿cómo está el dólar en nuestro país? Bueno, el dólar está con una tendencia muy fuerte al alza, cerró así el viernes. Vamos a ver hoy día lunes cómo se comporta, pero hasta el viernes registró un aumento muy fuerte, superó la barrera de los 4 soles, ¿no? Algo que no había sucedido en muchos, muchos años. Y eso tiene una sola explicación. ¿Cuál es? Una sola. El tremendo aumento en la incertidumbre económica, política y social
que estamos viviendo en estos días. Principalmente este incremento en la incertidumbre producido por el impasse que se produjo inicialmente en la conformación del gabinete del señor presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo es que se mueve la economía? ¿Por qué existen este tipo de respuestas ante la crisis política, la incertidumbre cada vez que ocurre esto en el país? Mira, en el caso del tipo de cambio nominal o precio del dólar, en ese caso hay que distinguir dos cosas. Mira, el precio del dólar, vamos a ponerlo así, tiene fundamentos reales que determinan su nivel, que esté en un nivel alto, mediano o bajo el precio del dólar. Por ejemplo, si yo exporto mucho e importo poco, entonces me entran muchos dólares y me salen pocos dólares por importación. Entonces la cantidad de dólares que se queda en el Perú es bien amplia. Y esa cantidad de dólares produce presiones hacia la baja en el precio del dólar. Entonces, cuando el Perú exporta mucho e importa menos, el dólar tiende a estar bajo. ¿Por qué? Porque los dólares comienzan a abundar en términos relativos. ¿Y qué le pasa al precio de algo que abunda en términos relativos? Que abunda, baja pues. Entonces el precio del dólar se mantiene bajo. Y al revés, cuando las exportaciones caen y las importaciones suben, entonces voy a tener una reducción en la cantidad de dólares dando vueltas en la economía, el dólar va a empezar a escasear en términos relativos. ¿Y qué le pasa al precio de algo que comienza a escasear? Sube, pues. Entonces subiría el precio del dólar. Ese es su principal determinante. Pero ocurre a veces que el precio del dólar se despega de sus determinantes. ¿Y qué pasa? Que se forma lo que se llama en economía una burbuja, así como cuando uno era chico y nos compraban esos juguetitos en que uno metía en un líquido con jabón, lo movía así, luego hacía, soplaba y se formaba una burbuja y la burbuja subía por el aire. Algo similar también ocurre a veces con el precio del dólar. No tiene nada real que lo empuja hacia arriba, pero se forma una burbuja. Y esa burbuja lo comienza a hacer subir. Eso es lo que está pasando hoy día. Porque hoy día, como el precio de lo que el Perú exporta, el precio del cobre, del oro, de la plata, del hierro, en fin, está por los cielos, está entrando mucho dólar. Es decir, los fundamentos es para que el precio del dólar esté bajo, no muy alto como está. Entonces, ¿qué está pasando? Es pura burbuja. Y la burbuja sube, porque tiene aire. Solo que en el caso actual, ¿qué cosa es el aire? La incertidumbre. Ese es el aire que empuja la burbuja muy alto y hace subir el precio del dólar a los niveles que estamos viendo. Entonces, es esta incertidumbre política, económica e institucional y social la que me está haciendo subir el precio del dólar. Pero como toda burbuja, yo la puedo reventar porque agarro un alfiler y hago así, ve, ¡tac! Y la burbuja ¡pac! Se rompe. Y en ese caso la burbuja se cae. ¿Cómo se puede lograr esto? Podemos romper esa burbuja y que el precio del dólar baje a sus niveles normales, digamos. ¿Y cómo rompo la burbuja? ¿Cuál es el alfiler? El alfiler es bajar sustancialmente la incertidumbre que acabo de mencionar. Pero con la decisión que ha tomado el gobierno del señor presidente Castillo el día siguiente del mensaje de Fiestas Patrias y en fin todo lo que ha pasado hasta hoy día, ¿no? Esa incertidumbre no está bajando. No está bajando. Entonces no debemos esperar que el dólar comience a bajar sustancialmente, fuertemente a sus niveles normales, digamos, porque la incertidumbre todavía
está muy fuerte. Bien, señor González, ahora hay que explicarle a la población por qué y cómo impacta el alza del dólar en la canasta familiar. ¿Por qué se ha incrementado en las últimas semanas el precio del pan, del pollo, de otros alimentos? Mira, en el Perú nosotros somos un país que importamos muchas cosas. Importamos, por ejemplo, maquinarias, equipos para la industria, la agricultura, la minería. Importamos bienes de consumo durables que se llaman los televisores, en fin, importamos muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas, importamos alimentos, importamos medicinas, importamos petróleo, importamos directamente combustibles. Entonces, ¿cómo se importa? En el extranjero, cuando yo voy a comprar cosas para traer, eso se llama importar. Cuando yo voy a comprar cosas para traer, no voy a ir a pagar en soles porque nadie me acepta el sol, pues. Voy a tener que pagar en dólares o en euros, pero básicamente en el caso nuestro en dólares. Entonces, cuando el precio del dólar sube por esta burbuja, yo que soy importador, me suben mis costos, pues. No es que yo tengo que, con soles, tengo que comprar dólares para pagar afuera y traer esos productos. Me suben mis costos de producción, digamos. ¿Y cómo reacciona un empresario que le sube los costos? Va a tratar de traspasárselos. ¿A quién? A sus clientes, a quien le compra, pues. Entonces, cuando el precio del dólar sube, te hace subir el precio de todo lo importado, de todo lo que traes de afuera. Entre ellos la comida. Por ejemplo, nosotros importamos fuerte tres cosas. Maíz. Con el maíz no le das de comer a los pollos. Entonces, si el precio del maíz me sube, producir un pollo también me va a subir de costo. Y si me sube de costo el producir el pollo, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a tratar de pasárselo pues a mis clientes, a mis consumidores, pues. Y ahí va a subir el precio del pollo primero a nivel mayorista y después a nivel minorista. Claro. También importamos trigo, de todo el pan, los fideos, todas esas cosas. También importamos, por ejemplo, aceite de soya que te sirve de insumo para producir todos los aceites claro. Que las señoras usan. Ya. Sí, pues si eso sube, ese precio. El costo de producir esos aceites en el Perú también sube. ¿Y qué va a hacer el productor? Va a tratar por lo menos parcialmente de traspasárselo a quien se lo compra, pues. Entonces ahí tienes la lógica de por qué cuando el precio del dólar sube mucho, con un retraso en el tiempo, porque no es inmediato, el precio de muchas cosas pasan acá. Se incrementa. Señor González. Esa es la lógica. Sí. Ahora, el Banco Central de Reserva cumple una función y puede estabilizar un poco el dólar. Recientemente ha hecho algunas movidas. ¿Puede hacer algo más? No, mira, el Banco Central de Reserva tiene sus instrumentos para hacer, cuando el dólar está en un día, por ejemplo, se quiere ir a la estratosfera, en un día, porque pasa eso, pasa eso. En un día se quiere ir a la estratosfera, eso es malo. Entonces, en ese caso, el Banco Central entra y le dice así, ya, tranquilo, chino, tranquilo, tranquilízate. Le hace así, sí. ¿Y con qué le hace? El Banco Central tiene instrumentos para hacer eso. Básicamente, no únicamente, pero básicamente utiliza 3 instrumentos. Lo que llama swap cambiario, repos cambiario y también saca billetes, dólares de su bolsillo y los lanza al mercado para enfriar la cosa. Entonces, con estos 3 instrumentos, el Banco Central, cuando ve que el dólar en muy corto plazo está queriendo irse a la estratosfera, le dice, tranquilo. En eso ya se ha gastado más de 5.000 millones de dólares en los últimos meses. Ya se ha gastado más de 5.000 millones de dólares. ¿Podrá seguir haciéndolo? Cuidado. Mira, lo que el Banco Central debe hacer es evitar muy cortos plazos de tiempo el dólar se dispare. ¿Por qué?
porque eso le asusta a la gente. Imagínate tú que hoy día lunes, lo voy a poner como ejemplo, ¿eh? No es que eso va a suceder, no, simplemente como ejemplo, para clarificar lo que estamos conversando. Suponte que hoy día lunes, el dólar de 4 soles se quiere ir a 7 en un solo día, y el Banco Central no hace nada, y se va a 7. La gente mira eso y dice, hoy se ha ido a 7 en un día, uy, esto se acaba, y se pone loca la gente y comienza a comprar. Ajá. Entonces el Banco Central no puede permitir eso. Perfecto, esa es básicamente la función entonces del Banco Central de Reserva. Claro, es evitar la excesiva volatilidad, pero lo que no debe hacer es esto. Si la tendencia es así, hacer que la tendencia cambie, porque ahí se va a gastar todita su plata que tiene, que se llama reservas internacionales. Con moderación en todo caso. Es como debe actuar el Banco Central de Reservas. Listo. En todo caso, los peruanos ahora, para evitar que se incremente el precio de los alimentos, ¿sí?, el precio del dólar, debemos esperar que la situación política se tranquilice un poco, que se calme. Perfecto. Clarísimo, como siempre. Señor González, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes también. Un gusto conversar con usted, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Bien, y en el marco de la conmemoración por el Bicentenario del Perú, nutricionistas de salud presentan una creativa mixtura gastronómica con nutrientes que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la cicatrización de escaras en pacientes COVID, post-COVID y adultos mayores que los consumen. Alimentos oriundos del Perú como el cuy, la anchoveta, la quinoa, el camote y camu camu son los protagonistas de novedosos menús inspirados en el Bicentenario que presentan nutricionistas de e-salud, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico, regeneración de tejidos dañados, recuperación de fibra muscular, desinflamación de órganos y mejorar cicatrización de escaras en pacientes COVID, post-COVID y adultos mayores. Los insumos originarios de las diversas regiones del Perú se han convertido en aliados en la lucha contra la pandemia. Al renovarlos e incluirlos en el menú de los pacientes, se eleva el nivel nutricional de las 750 raciones de desayuno, almuerzo y cena que se preparan con mucho amor, ingenio y esmero en el Servicio de Nutrición San Isidro Labrador. Los nutricionistas hicieron gala de la creatividad, creando platos como el pastel de yuca con cuy empanizado, leche asada de poro, acompañada de un refrescante jugo de chirimoya con camu camu, que es considerado un poderoso antioxidante, antiinflamatorio y antimicrobial. Resaltaron que mantenerse sanos y prevenir enfermedades parte de una alimentación balanceada que fortalece nuestro organismo. Y en Trujillo ya circulan los nuevos billetes de 10 y 100 soles. Conozca en la siguiente nota de nuestro canal aliado TV Cosmos sus principales características. Con modernos diseños, nuevos motivos y renovados elementos de seguridad, ya circulan en Trujillo los nuevos billetes de 10 y 100 soles que cuentan con los rostros de Chabuca Granda y Pedro Paulet. La jefa de operaciones del Banco Central de Reserva con sede en nuestra ciudad, Silvia Bueno, dio detalles de las características de los billetes. Justamente la renovación de nuestros billetes nos permite incorporar las medidas de seguridad con los avances tecnológicos, lo que dificulta lo que es la falsificación, pero facilita la identificación del elemento para el público en general, que es lo que se busca al final de cuentas. Miren, aquí tenemos las principales medidas de seguridad, que son la marca de agua, que es donde vamos a ver. En la parte blanca vamos a ver el rostro del personaje, en este caso de 10, Chabuca Granda. Habrá también un pequeño triángulo donde se va a visualizar la denominación del billete. ¿Ya? Otra medida de seguridad importantísima es la tinta que cambia de color, que está en la parte inferior izquierda del billete. Aquí, además de ver un cambio de color, no sé si logran ver en la pantalla, ¿ya? De violeta a bronce, van a ver figuras geométricas que tienen movimiento. Esa es la novedad de este billete. ¿Ok?
En cuanto al hilo de seguridad, también tenemos movimiento. Los billetes también cuentan con un registro para personas invidentes. Para Trujillo se emitieron 5 millones de billetes de la denominación de 100 soles, mientras que de 10 soles, 2,5 millones. El reverso de los billetes tienen un diseño vertical en el que aparecen la flor de Amancae y la vicuña, así como el colibrí cola de espátula y la orquídea. Lo nuevo es que tenemos un diseño en vertical y estamos resaltando nuestra flora y nuestra fauna. Por eso es que está en nuestro billete de 100 soles, en el anverso. Por el reverso tenemos a un hermoso colibrí cola de espátula y también tenemos una hermosa orquídea, considerada la flor más hermosa del mundo. Para las personas interesadas en obtener esta nueva familia de billetes, puede acercarse al banco o también acceder al correo silvia.bueno@bcrp.gov.pe para recibir mayor información. Sí, pueden acercarse a las ventanillas tanto del Banco Central, ¿ya? Y proceder al canje. Canje es decir, yo entrego un billete de una denominación y le pido, por ejemplo, que me dé 5 o 10 billetes de esta denominación de 10 soles. La obligación del canje no solamente es en la ventanilla de la sucursal, sino de todas las ventanillas de las empresas del sistema financiero. Próximamente emitirán los billetes de 20 y 50 soles con iconos representativos del siglo XX. Además, de estar disponible la moneda alusiva al Bicentenario del Perú con un costo de 160 soles. El ministro de Educación, Juan Cadillo, sostuvo que su gestión garantizará las condiciones de bioseguridad para el retorno a clases presenciales lo más pronto posible. Este informe es gracias a nuestros amigos de la Agencia de Noticias Andina. La vacuna es un derecho y también es un deber. Un derecho en el sentido de que el Estado y el gobierno garantiza vacunas para todos y también una obligación porque a la vez al vacunarnos ponemos el hombro, pero fundamentalmente nos protegemos nosotros y protegemos a nuestros seres queridos y a todas las personas. Lo que queremos es garantizar las condiciones de bioseguridad para que todos nuestros estudiantes puedan retornar a las clases lo más pronto posible. De tal manera que demos seguridad a los estudiantes, a los padres de familia y al personal que trabaja y labora en las instituciones educativas. Nuestro objetivo es garantizar en todo momento la vida y la integridad de todas las personas que laboran dentro de la institución educativa, de nuestros estudiantes, que son el futuro de nuestro país, y a la vez también que nuestra sociedad tenga esperanza de que este bache que hemos sufrido, en realidad lo podemos superar con unión de todos y con conciencia de poder vacunarnos todos los peruanos. Bien, el Ministerio de Defensa, en el marco del Bicentenario, elaboró un video sobre arte patrio en las Fuerzas Armadas. Veamos. El arte nos ha permitido perennizar los momentos más sublimes de la historia de nuestro país. En el despacho de defensa, aquí en el cuartel general del Ejército, contamos con una colección de cuadros que han inmortalizado a los héroes y acciones militares que ocurrieron a lo largo de nuestra historia republicana. Estas obras de arte fueron realizadas por pintores como Pablo Patruco, Rafael Besatzia, Omar Delgado, Edna Velarde, entre otros, que han contribuido a mantener vivo el ejemplo de quienes dieron su vida por la patria. Este es un pequeño homenaje a estos destacados artistas que nos han ayudado a construir la memoria visual de nuestra nación en estos 200 años de la independencia. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.
Comenzamos con las noticias internacionales. Nicaragua brindó nacionalidad de ese país al expresidente de El Salvador acusado de corrupción. Se trata de Salvador Sánchez Serén, acusado, quien junto con su familia se vieron beneficiados con la medida. El gobierno de Daniel Ortega brindó la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador, Sánchez Serén, quien tiene orden de captura internacional por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. Además, junto con él se encuentran su esposa, hijos y familiares cercanos, quienes también lograron ser ciudadanos en dicho país. El exmandatario sería el cuarto en la lista de expresidentes acusados por delitos de corrupción en territorio salvadoreño, y según la administración del gobierno, habría viajado a Nicaragua desde noviembre de 2020 para evitar la extradición. Con Salvador Sánchez Serén ya son 2 los expresidentes del país con órdenes de captura internacional a los cuales el gobierno de Nicaragua ha nacionalizado y que le serviría para evitar pisar los tribunales salvadoreños. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Se nos acabó el tiempo. Nos reencontramos mañana a través del canal 516 de Movistar TV y, por supuesto, en las redes sociales del máximo ente electoral. Los dejamos ahora con imágenes de riquezas de exportación en nuestro país. Permiso.